aplauso fuerte al Señor. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Dígale al que está a su lado: bienvenido eres a este lugar. Un día en la casa de Dios vale mucho más que miles fuera de ella. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron listos para recibir la impartición hoy? ¿Cuántos vinieron contentos y listos? Amén. Para recibir una palabra de parte de nuestro Dios. Hoy vamos a entrar a un tema que a mí me apasiona mucho, y es el tema de lo que es el evangelismo. Vamos a hablar específicamente acerca de Dios y su visión evangelística. Dígale al que está a su lado: Dios tiene una visión evangelística. De manera que es de vital importancia que usted tome anotaciones, prepare su libreta de anotaciones para que reciba la impartición de hoy. Bendecimos a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, ahí en vivo. Bendecimos a todas esas personas lindas que jueves tras jueves y domingo tras domingo y cualquier otro día de la semana se conectan con nosotros para recibir una palabra de impartición, para recibir una palabra de edificación. Y Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los hijos de la casa que también están recibiendo durante todos estos días la visión que Dios nos ha dado como casa. Amén. ¿Cuántos están listos ya para recibir esa palabra poderosa de parte de nuestro Dios? Gloria a Dios. Dios y su visión evangelística. Dígale al que está a su lado: Dios tiene una visión. Los hombres de este siglo han edificado grandes ciudades. La ciudad de Nueva York es un buen ejemplo, ya que en esta ciudad se encuentra la oficina de correo más grande del mundo. También en esta ciudad se encuentra el puente George Washington, que es quizás el más transitado del mundo. Y también se encuentra el Wall Street, que es quizás la calle más rica del mundo. Y también Macy, la tienda más grande del mundo, entre otras grandes maravillas. Esta ciudad es conocida como la ciudad de los rascacielos. Esta ciudad es conocida como la Gran Manzana. También esta ciudad es conocida como la capital del mundo, entre otros apelativos que tratan de describir su grandeza arquitectónica, su grandeza cultural, su grandeza política y su grandeza económica. Y yo pregunto en esta noche: si los hombres seculares han hecho algo grande para la ciudad con el poder de la ambición, nosotros que somos hombres espirituales, por medio del poder del amor y de la fe, podemos hacer grandes cosas para Dios y en su nombre. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Dígale al que está a su lado: podemos hacer grandes cosas para Dios. Ha llegado el tiempo de conquistar a Barahona. Ha llegado el tiempo de conquistar esta ciudad. Tenemos el desafío de conquistar esta ciudad. Tenemos que hacer que nuestras oraciones e intercesiones suban al mismo trono de la gracia de Dios. Tenemos que comenzar a pedirle a Dios con fervor para que Dios produzca en su casa crecimiento numérico, y que nuestras iglesias que están radicadas en esta ciudad puedan crecer en el nombre de Jesús. Que las iglesias que están en la República Dominicana puedan crecer en el nombre de Jesús. Que las iglesias que están en otras naciones puedan crecer en el nombre de Jesús. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su iglesia crezca. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Esa es la voluntad de Dios, que su iglesia crezca.
Esta ciudad de Barahona se parece mucho a la ciudad de Jericó. Está cerrada, bien cerrada. Pero sucedió algo con Jericó. Sucedió que los muros cayeron. ¿Cuántos saben la historia? Los muros cayeron. Tenemos que orar para que los muros caigan en esta ciudad. Dígale al que está a su lado: hay que interceder, hay que orar para que los muros caigan y podamos conquistar esta gran ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Dios en múltiples ocasiones nos ha dicho a través de los profetas que Dios nos entrega esta ciudad. Dios literalmente hace algunos años nos dijo a nosotros como iglesia: la ciudad está en sus manos. Pero hay algo, y es que nosotros debemos conquistarla. Dígale al que está a su lado: tenemos que conquistar la ciudad. Dios nos ha dado las estrategias evangelísticas para conquistar esta ciudad. Y en esta conferencia compartiremos esas estrategias evangelísticas, y estas servirán como instrumento de conquista para tomar cualquier sector de esta ciudad. Así que dígale al que está a su lado: hagamos algo grande para Dios. Nosotros podemos conquistar esta ciudad para su reino. ¿Cuántos lo creen? Los hijos de Israel conquistaron a Jericó, y ellos emplearon estrategias que no parecían a las estrategias convencionales, porque ellos no usaron espadas, ellos no usaron lanzas, ellos no usaron jabalinas. Ellos emplearon simplemente las estrategias de Dios. ¿Y cuál fue la estrategia de Dios? La estrategia de Dios fue que rodeen la ciudad, que le den 13 vueltas a la ciudad y que hagan ruidos de bocina. Eso como que parece ilógico, pero esas fueron las estrategias que Dios le dio al pueblo de Israel. Hagan ruidos con bocina de cuerno de carnero, mientras el arca del pacto iba adelante, según el libro de Josué capítulo 6 versículo 1 hasta el 4. Esas fueron las estrategias que emplearon los hijos de Israel. Esos fueron los elementos de conquistas que ellos emplearon para apoderarse de la ciudad. Y si nosotros empleamos los mismos instrumentos de conquista, las mismas estrategias, vamos a conquistar esta ciudad. ¿Cuáles fueron esas 3 estrategias? Número 1, intercesión. La iglesia tiene que estar en un ambiente de intercesión continua, de oración continua. Porque cuando la palabra de Dios habla simbólicamente acerca de rodear la ciudad, eso está hablando acerca de la intercesión. Número 2, la adoración y la alabanza. Tocaron las bocinas, dice la palabra. De manera que hay poder en la adoración y hay poder en la alabanza. Y número 3, evangelización. Dieron 7 vueltas y en total dieron 13 vueltas a la ciudad. Eso habla de evangelización. Entonces el Espíritu Santo está guiando a la iglesia a una constante intercesión. El Espíritu Santo está guiando a su pueblo a una constante guerra espiritual. La iglesia que intercede y hace guerra espiritual vencerá y crecerá espiritualmente, crecerá numéricamente, crecerá geográficamente y crecerá financieramente. ¿Cuántos dicen aleluya? Dígale al que está a su lado: vamos a conquistar esta ciudad con la intercesión, con la adoración y la alabanza, y con la evangelización. Vamos a crear grupos familiares. Seguiremos creando grupos familiares. Seguiremos abriendo casas para enseñar en esas casas la palabra de Dios. Seguiremos formando grupos de coinonía,
donde los creyentes allí alaban al Señor, oran y reciben una palabra de impartición. Amén, hermanos. Diga, vamos a edificar la iglesia. Diga, vamos a edificar la iglesia. Dígaselo al que está a su lado, vamos a edificar la iglesia. Y tú formas parte del proyecto de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, esa es la voluntad de Dios. Dios tiene una visión. Dígale al que está a su lado, Dios tiene una visión. La visión de Dios es una casa llena. La visión de Dios es una iglesia llena. Abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 14, versículo 23. Lucas capítulo 14, versículo 23. La pastora me ayudará con las citas bíblicas para avanzar mucho más rápido. Sí. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 14, 23. Digo al Señor, al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalo a entrar para que se llene mi casa. Esa es la voluntad de Dios. Dígale al que está a su lado, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que las ovejas retornen al redil. La voluntad de Dios es que cada miembro de la iglesia participe en este plan de rescate. La visión de Dios es una casa llena, que es el evangelio del reino de Dios. Diga, la visión de Dios es una casa llena, y que el evangelio del reino de Dios sea predicado en todo el mundo. Y su plan es que todo el cuerpo, que la iglesia completa, lleve a cabo la misión de proclamar el evangelio a todo el mundo. Dígale al que está a su lado, hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y fuera de tiempo. Entonces, el propósito de esta conferencia es presentar la visión de Dios para que la iglesia incorpore el sistema de células o de grupos pequeños, de grupos familiares, y que estos grupos motiven la actividad propia de cada miembro, y que a nivel de equipo compartan a Cristo por las casas para alcanzar la ciudad, para alcanzar la nación y para alcanzar el mundo completo con el evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, antes de presentar la enseñanza que tiene que ver con los grupos pequeños, grupos de células o casa de paz, yo quiero enseñarte algunos aspectos particulares de lo que es la evangelización. Ya en la próxima enseñanza vamos a abarcar lo que es la visión de Dios en las casas. Amén, hermanos. ¿Qué es evangelismo? Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Vamos a contestar la primera pregunta sobre qué es evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Según el texto que la pastora acaba de leer, para ser salvo hay que invocar, número 1. Para invocar hay que creer, número 2. Y para que alguien crea hay que oír. Para creer hay que oír. Y para que alguien oiga hay que predicarle. Y para que se predique, alguien tiene que ser enviado. Nota el ciclo que hay acá, el ciclo poderoso que hay acá.
Para ser salvo hay que invocar. Para invocar hay que creer. Para creer hay que oír. Para que alguien oiga hay que predicarle. Y para que alguien predique, alguien tiene que ser enviado.